Good afternoon. Welcome to this English session. Today, June 16th of 2025. Bueno, entonces acá tenemos la agenda de la sesión. Saludo, bienvenida. Nuestra actividad de calentamiento, Warm Up Activity. Que vamos a hacer énfasis pues en el presente continuo, pero pues también en esos verbos que vamos a ver que son básicos. Para que ustedes pues vayan viendo si ya se lo saben, cuáles se tienen que aprender, etcétera. Revisamos el cronograma, vamos a ver lista de verbos y vamos a ver el tiempo verbal que es simple past, pasado simple. ¿Listo? Entonces, bueno, en nuestra actividad de calentamiento, pues van a practicar con el tema que vimos la vez pasada, que era el presente continuo, que recuerden que nos sirve para expresar lo que está pasando en el momento. Y para poder expresar lo que está pasando en el momento, pues tenemos que tener el sujeto o el pronombre personal, nuestro verbo to be, ya sea am, is o are, esto depende del sujeto de nuestra oración, y la acción, el verbo principal con ing. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta pues la idea es que ustedes se enfoquen también en los verbos, por ejemplo, ya saber que el verbo watch significa ver, usualmente se usa con televisión, entonces watch TV, ver televisión. Entonces no solo le presten atención a esta actividad al tiempo verbal, al presente continuo y sus elementos, sino que también se fijen si estas acciones, pues ustedes ya se saben esos verbos y si no, pues para que los tengan en cuenta y se los vayan aprendiendo. Por ejemplo, la imagen que tomé, pues es súper sencillo, sé que todos lo conocen y sería la respuesta I am watching TV with my family, que quiere decir yo estoy viendo televisión con mi familia. Entonces tenemos el verbo watch con ing y para ello la conjugación del verbo to be es am. ¿Listo? Entonces, bueno, eso fue lo que vimos la vez pasada. Entonces van a empezar con esta actividad de warm up para que como siempre la realicen en el dispositivo que esté trabajando y cuando hayan terminado, pues me colocan el pantallazo de que realizaron la actividad. Entonces, por favor, me colocan pulgar arriba si es claro lo que van a hacer. Listo. Thank you, Alicia, Sebastián, Diana, and Angie. Ok, listo, chicos. Entonces van a trabajar. Ya nos vemos. See you in a moment.
Bueno, chicos, ya la mayoría terminaron, entonces vamos a socializar el ejercicio. Por favor, participen con voz en esta actividad. ¿Listo? Entonces estamos viendo ahí la oración. Díganme cuál sería la respuesta. Profe, yo no estoy viendo la presentación. Entonces ven y vuelve y comparto otra vez. Bueno, creo que ahora sí, ¿cierto? Sí, ya. Ya. Bueno, sí, y bueno, ya igual ya puedo ver el chat, pero pues de preferencia participen con vos, si no pueden, pues en el chat. Listo, ¿cuál sería ahí la... Vengan y no, vengan, yo les pregunto. Si pueden me contestan. Sebastián, ¿cuál sería ahí la respuesta? Puedes leer incluyendo la oración, o sea, leer toda la oración, incluida la respuesta. The baby is learning to swim. To swim, como si esa W no existiera, to swim. Okay, swim. Y sí, ¿y qué crees que dice ahí? No, ¿qué creas? El bebé está aprendiendo. No es que no, Aprendiendo aprendiendo a a nadar. nadar. Sí, Okay. correcto. Estamos ahí el verbo aprender y aprendiendo, learning. The baby is learning to swim. Listo, bien. Seguimos con Angie V. Angie, ¿cuál sería la respuesta? Ahí. Angie V. ¿Nos responde? I am eating my sandwich. Sí, I am eating my sandwich. ¿Y qué significa? Él está comiendo sándwich. Listo, bien. Yo estoy comiendo un sándwich. Yo estoy comiendo un sándwich. Ok, thank you, Angie. Listo, sigue Angie Ayala. Angie Ayala. No se te escucha la voz. No sé, Angie, algo pasa ahí, no se te escucha la voz. Entonces vamos con Rafael. Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez. No está Rafael, entonces vamos con Carol Carrasco. Carol Carrasco. Tampoco. Ni Rafael ni Carol, ok. Entonces Jimena Muñoz. Profe, Sí. Rapunzel is brushing her long hair. Okay. Está bien. Entonces el verbo es brush. Por lo tanto, se va a decir brushing. Rapunzel is brushing her long. Y la H al inicio en inglés suena al inicio de la palabra, entonces va a ser hair. Rapunzel is brushing her long hair. Jimena, ¿qué significa esa oración? Profe, el Rapunzel está peinando. No sé si
Sé que es como larga cabellera, largo, su cabello Sí, largo. bien, Está, correcto. Sí, bien, Jimena. Entonces, literalmente, brush es cepillar. Entonces, Rapunzel está cepillando su cabello largo. Su cabello largo. ¿Listo? Bien. Bien, seguimos con Diana Roca. Diana Roca, Sí, profe. escoge Ay, uno. el de abajo, mano derecha. Bien, listo. Y ya te toca la siguiente oración. Ellos, bueno, they are watching the car. Ujú. Bien, ¿qué significa? Ellos están lavando el carro. Perfect. They are washing the car. Muy bien. Thank you, Diana. Sigue Laura Pinto. Laura Pinto. Laura Pinto. Bueno, entonces Alicia Ay, Salazar. teacher. Ah, ok, Un entonces. momento, es que está el internet Laura. molestando. Entonces, Dale, Laura, ya. dale. Sería. Y the breathing. Bright. Is The bright. walking. The bride is Repite. walking. Bien. Listo. ¿Y qué crees que significa eso, Laura? ¿Ella va camino al altar o va camino al altar? ¿Sí? Bueno, recuerden que, gracias Laura, presente continuo es una acción que se está desarrollando, que está pasando. Entonces, literalmente, la novia está caminando al altar. ¿Listo? La novia, the bride is walking to the altar. Y la novia está caminando al altar. ¿Listo? Bueno, y seguiría Alicia Salazar. Alicia Salazar, Alicia Salazar, Alicia Salazar. Después de esta, porque esta ya la hicimos en la introducción. Entonces, I am watching TV with my family. Yo estoy viendo televisión con mi familia. Listo, ahora sí le toca a Alicia Salazar. Alicia, ¿estás ahí? Sí, sí, señora, el de la mitad. One in the middle. Del medio, bien. Listo, y la oración, ¿no? Alicia. La A. ¿Y la puedes leer la oración? Bueno, ese verbo no lo sé, pero ellos están comiendo pastel. ¿Y la puedes leer en inglés, por favor? Bueno, cerró el micrófono, así que creo que eso es un no. Bueno, entonces esto se lee. The guests, los invitados, are eating. Eating, el verbo es eat, con ing, eating. The guests
are eating the cake. Los invitados están comiendo el ponqué o la torta. ¿Listo? Bien. Y seguimos con David Mauricio Gallego. David Mauricio Gallego. David. Ok, responde entonces por ahí. ¿Cuál sería? Listo. Her horse is jumping the fence. ¿Qué crees que significa la oración, David? En español, ¿qué dirá esa oración, David? El fence, el caballo está saltando. Su Listo. caballo. Bien, correcto. Entonces tenemos her, es su para ella. Pues acá hay una mujer, entonces su de ella, su caballo. Is jumping, está saltando. Defense, pues la cerca. No sé si tenga algún nombre, pero sí, la cerca. Está bien. Bueno, entonces, voy a ver si de pronto aparece Carol Carrasco. Carol Carrasco. Calma, la abuela. Cristina, tiene el micrófono prendido. Ay, Carol Carrasco. ¿No? ¿Cómo me están escribiendo? Y yo, Rafael Rodríguez. Listo, Carol, dale, responde. Ok, bien. ¿Y qué significa? Diciéndome qué significa. Entonces, the grandma is making a cake. Tenemos el verbo en su forma base es make, pero en este caso grandma is making a cake. ¿Qué significará esa oración, Carol? Grandma is making a cake. Grandma, un miembro de la familia. la abuela está preparando una torta. Gracias, Cristina. Bien, listo. La abuela está, pues sí, literalmente haciendo una torta, pero pues también se puede interpretar como preparando. Entonces está bien. ¿Listo? Y por último, a ver si Rafael aparece y nos contesta la última, por favor. Rafael. Bueno, Angie, entonces tú. Ya tengo señal otra vez, profe. Muy bien. ¿Cuál eliges? En la izquierda, el primero de la izquierda. Okay, the first on the left. Listo. Y, pero Angie, entonces espérate porque tú respondes la vez. The photographer is Sí. taking photos to the baby. Correcto. Bien. The photographer, que lo dijiste bien, is taking photos to the baby. ¿Qué significa esa oración, Angie? La foto, sí, la fotógrafa le está tomando fotos al bebé. Correcto. Listo. Bien. Ok, very good. Thank you, guys. ¿Listo? ¿Todos bien?
Bueno, entonces ahí como un repasito del tiempo verbal que vimos en la clase pasada, que es el presente continuo, que nos sirve para expresar lo que está pasando en el momento. Bien, vamos a volver con nuestra presentación. Listo. Bueno, y pues seguimos con el cronograma. Recuerden que estas son las actividades que ya presentaron de la guía 1. Vamos a continuar con los temas de la guía 2. Y pues se inicia con un cuestionario que va en julio hasta julio 28. Y después viene un video de entrevista virtual que va a ser diferente al video presentación. ¿Listo? Es una actividad diferente y estas hacen parte de la guía 2. ¿Listo? Pues ahí tienen las fechas. Primero que hago yo, pues voy mirando los temas, los explico y pues sobre estas fechas ya cuando sienta que ya hemos visto los temas, podemos realizar las actividades. ¿Listo? Los temas que corresponden a estas dos actividades. Igual pues tenemos un cronograma pues bien establecido, entonces está como que tenemos el tiempo apenas. ¿Listo? Entonces recuerden que guía 2, ¿listo? Ya pasamos a la guía 2. Y recuerden que en Sayuna siempre tienen el material de aprendizaje de inglés. Y pues en este caso corresponde a este que dice English Level 2, MCER A1.2. A1 pues es el nivel de inglés. Los temas del nivel de inglés que se les está enseñando. Entonces, cada digamos el nivel A1.2. Esto en medida que vayan avanzando en el curso, pues esta letrica va a cambiar. ¿Listo? Que pues van a encontrar 3 botones. El primero se llama Food and Restaurants, comida y restaurantes. El segundo dice What happened? ¿Qué pasó? Significa esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Listo? Y pues ahí como con el título del tema, digamos que ustedes se pueden dar una idea de qué se trata, ¿no? En este caso, pues digamos, la pregunta está en pasado, porque es qué pasó, qué sucedió, ¿listo? Y bueno, tenemos otro tema que es Traveling the World. Entonces, para el tema que vamos a ver hoy, pues la idea es que trabajen en el What Happened, ¿listo? Esta pestaña. Recuerden que en su horario les aparece como un cierto número de horas de inglés. Entonces, pues, la idea es que ustedes completen trabajando con este material de aprendizaje que es interactivo, pues que yo se los mostré en la primera clase. ¿Listo? Bien, entonces el tema que vamos a ver es Simple Past. Y recuerden que anteriormente en la guía 1 vimos presente con el verbo to be y presente simple que nos servía para hablar de hábitos y rutinas. Entonces ya acá en esta guía 2 pues vamos a ver el pasado. Bien. Y pues, ¿qué nos dice acá? Entonces dice, simple past, pasado simple. Simple past is used to express actions that started and ended in the past. El pasado simple es usado para expresar acciones que iniciaron y terminaron en el pasado. Y ustedes dirán, pues es que eso suena como obvio, profesora. Y sí, pero es que hay otros tiempos verbales, que no son los tiempos verbales simples, que van a ver mucho más adelante, donde puede que la acción empiece en el pasado, pero todavía no termine en el presente. ¿Listo? Entonces, ese es otro tiempo verbal diferente. Acá, pues, el pasado simple, como lo dice, simple, la acción empieza en el pasado y termina en el pasado. Algo así como puntual. ¿Listo? Y pues vamos a ver algunos ejemplos que tenemos ahí. Entonces, el primero dice, Lucy called me last night. ¿Quién me dice qué dice ahí en ese ejemplo? Lucy called me last night. Aquí el primer ejemplo.
¿Quién sabe qué dice ahí? No lo estamos viendo, profe. Dime. Qué pena, no No te lo- escuché. No lo estamos viendo, profe. ¿Nadie está viendo? A Yo mí me sí lo aparece. veo. Espera un momento. Alza la mano si está viendo, la mano virtual, ¿no? Si está viendo la pantalla de la presentación. Listo. No, pues me confirman que sí. Que sí se está viendo la presentación. Entonces, de pronto, puedes salirte de la sesión y volver a ingresar a ver si eso ayuda. ¿Listo? Bueno, entonces David Mauricio nos dice, Lucy me llamó la pasada noche, podría ser, o también podrían decir anoche. ¿Listo? Lucy me llamó anoche. ¿Listo? Y tenemos este otro ejemplo que dice, Robert went to the theater with his girlfriend. ¿Qué querrá decir esa oración? Si alguien sabe, díganme o escriban en el chat. Robert fue al teatro con su novia. Correcto. ¿Listo? Robert fue al teatro con su novia. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos dos oraciones que, fíjense que, ¿cuándo empezó la llamada? Anoche. ¿Cuándo se terminó? Anoche. O sea, una acción puntual en el pasado. Empezó en el pasado, se terminó en el pasado. Robert fue al teatro con su novia, igualmente. Empezó en el pasado y ya se debió haber terminado esa actividad porque si no, no usaríamos el pasado simple. ¿Listo? Entonces, probablemente esté por acá en el pasado antes del presente, o sea, el día de hoy, esa actividad, esa acción que ya pasó. ¿Listo? Entonces, tenemos el verbo llamar en pasado y tenemos el verbo ir en pasado, que es fue. ¿Listo? En el caso de la primera oración tenemos una expresión de tiempo del pasado que es anoche. O sea, si yo en una oración veo anoche, pues ya inmediatamente sé que están haciendo una oración en pasado. ¿Listo? Son expresiones de tiempo del pasado. Y acá en inglés, entonces tenemos listo. Entonces, tenemos el verbo called, pero ese verbo está en pasado. ¿Listo? Ay, y tenemos el verbo went, que también está en pasado. ¿Listo? Entonces, ahí les encerré los verbos en amarillito, acá se los resalté. El verbo en presente es call, en presente. Y en pasado es called, con ed. El verbo en presente de la segunda es go, ir. Y en pasado es went. ¿Listo? Bueno, ¿por qué? Pues porque necesito que vean el verbo en presente. ¿Listo? No hace parte de nuestra oración, pero es importante entender de dónde vino ese verbo en pasado. Entonces ahí lo tienen. Pongámoslo acá abajo. Listo, entonces ahí tienen un ejemplo de oraciones en pasado simple. Y ahí pues empiezan a ver la estructura nada más con esos ejemplos de la oración afirmativa. Entonces, acá en los ejemplos tenemos Lucy, Robert, tenemos el sujeto de la oración,
el pronombre personal. Tenemos el verbo en pasado, miren lo que tiene que estar en pasado. Y tenemos pues el complemento o el resto de la idea de la oración. ¿Listo? Entonces, Lucy called me last night. Lucy me llamó la noche, no, anoche. Y tenemos Robert went to the theater with his girlfriend. Robert fue al teatro con su novia. ¿Listo? Entonces, ese es el pasado simple. ¿Listo? Como ven acá, para hacer oraciones afirmativas en pasado simple, la dificultad es que me tengo que aprender el verbo en pasado. ¿Listo? Entonces, yo no sé si ustedes de pronto en el colegio alguna vez vieron tablas de verbo en inglés y les pusieron a aprenderse algunos verbos. Si fue así, reaccionen de alguna manera, hagan alguna reacción. Puede ser pulgar arriba, gracias Angie. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie más le tocó aprenderse verbos? En el colegio, Angela también. Lucia también. Bueno, listo, gracias. Elizabeth, gracias. Entonces, si los pusieron a aprenderse verbos, les hicieron un favor, porque ya habrían adelantado tema, por decirlo así. Entonces, sí, siempre que busquen una lista de verbos, les van a aparecer 3 columnas. ¿Listo? La primera se puede llamar el verbo en infinitivo, se puede llamar el verbo en su forma base, o se puede llamar, o lo pueden entender como el verbo en presente. ¿Listo? La segunda columna siempre va a ser la del pasado. ¿Bien? Y la tercera es en tiempo que ahorita no nos interesa. ¿Listo? Y acá, pues yo les comparto esta tabla. Si saben que en el PDF quedan los enlaces, entonces usted con este enlace puede encontrar esta tabla. Que me gusta porque pues también tiene significado en español. ¿Listo? Entonces, lo más importante, recuerda, es que usted sepa que para poder hablar o expresarse acerca del pasado en inglés, debe aprenderse el verbo en pasado, o si no, pues nadie le va a entender que está hablando en pasado. ¿Listo? Entonces tiene que aprenderse el verbo en pasado para hacer una oración afirmativa en pasado en inglés. Hay 2 tipos de verbos en pasado, como vamos a ver. Pero en general, pues a mí no me importa que sepan el nombre de los verbos ni cuál es cuál, sino que en general, si usted quiere hablar o decir una acción en pasado, se tiene que aprender el verbo en pasado, sin importar qué tipo de verbo sea o cómo se llame. Pero pues si usted quiso decir, Pepito se cayó, y usted no sabe cuál es el pasado del verbo caerse, pues imposible. No puede expresar esa idea. ¿Listo? Entonces, no importa cómo se llamen los verbos o a qué grupo pertenezcan, lo importante es que usted se aprenda el pasado de los verbos. Entonces, como vemos, hay 2 grupos. El primero se llaman listas de verbos regulares. ¿Listo? Como nos dice acá, dice, most verbs are formed in past by simply adding ed at the end of the verb. La mayoría de los verbos son formados en pasado agregando simplemente ed. Those verbs are called regular verbs. La mayoría de los verbos son formados. Esos verbos se llaman verbos regulares. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que hay muchos verbos que para hacer su pasado, sencillamente le vamos a agregar las letras ed. Entonces, por ejemplo, acá vemos. Vemos el verbo accept, que significa aceptar. Y si yo quiero decir una oración en pasado, pues tengo que usar el verbo en pasado. Y sería accepted. ¿Listo? Tengo el verbo end, que significa terminar. Y si yo quiero decir que algo terminó, pues necesito utilizar el pasado, entonces voy a decir ended. Y así. ¿Listo? Entonces tenemos varios verbos que terminan con ed. Y digamos que esos son los verbos fáciles, porque pues sencillamente se tiene que aprender que se les agrega ed. ¿Listo? Y bueno, estos son, digamos, los sencillos. Si usted mira acá el ejemplo,
el primero que dice Lucy called me last night, pues usted ve que al verbo call le agregaron ed. Por lo tanto, este es un verbo regular. ¿Listo? Es un verbo regular. ¿Listo? En cambio, por ejemplo, acá en el ejemplo, el verbo en su forma base o en presente es go y fíjese que cambia a went en pasado. Entonces, esos verbos que cambian así se llaman verbos irregulares. ¿Listo? Entonces dice, irregular verbs don't follow any of the above mentioned rules. Bueno, hay unas reglas, pero no se las voy a dar el día de hoy. De hecho, no sé si se las voy a dar, pero ustedes lo encuentran en el material de aprendizaje de Desayuna, porque pues ustedes saben que es corto el tiempo y tenemos que ver varios temas. Entonces, los verbos regulares no siguen ninguna de las reglas mencionadas arriba. Bueno, sencillamente no se les agrega ed. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues que pueden cambiar mucho o pueden cambiar un poquito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo empezar. Empezar, acá lo estoy señalando. Que en su forma base o en infinitivo se dice begin. Y en el pasado, recuerden que nosotros necesitamos hacer el de la segunda columna, ¿no? Va a ser began con A. ¿Listo? Entonces, si yo quiero decir él empezó, pues voy a decir he began. ¿Listo? Bueno, y tendría que completar la idea, ¿no? Tenemos acá el verbo romper, romper, que en presente es break. Y para poder decirlo en pasado, voy a cambiar nuevamente solo una vocal y va a ser broke, broke. ¿Listo? Y pues así, pues tenemos varios verbos. A algunos se les cambiará una vocal, a otros se les cambiará más de una vocal y a otros no se les cambia nada. Pero pues por eso los invito a ver, ¿a dónde está acá? La lista de verbos, a que la consulten, a que la impriman si pueden, la revisen y vayan chuleando los que ya se van aprendiendo. ¿Listo? Y pues bueno, ahí van a encontrar todo, pues bastante verbos útiles, básicos. ¿Listo? Entonces recuerden, nada, sencillamente tenemos dos verbos, unos se llaman irregulares, otros regulares, y los regulares son los que terminan en ed. Y ya. Y que necesitamos la forma de la segunda columna del pasado simple para poder hablar en pasado. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿Preguntas, preguntas? ¿No tienen preguntas? Listo, bien. Entonces continúo. Bueno, y acá vienen pues los cuadritos. Que recuerden que insisto que cuando estamos aprendiendo un idioma, nosotros nos debemos acoplar al orden del idioma que estamos aprendiendo y no ellos a nosotros, o nosotros forzar el idioma que estamos aprendiendo a como el orden como hablamos en español. Entonces siempre hay que seguir el orden del idioma que estamos aprendiendo. Entonces ustedes ven en la columna de oraciones afirmativas, pues es básicamente lo que ya vimos. Hay un sujeto y hay un verbo en pasado. Acá el del ejemplo es un verbo regular con ed, pero entonces recuerden que siempre deben verificar cuál es el pasado del verbo que usted quiere expresar, a no ser de que ya se lo sepa y esté seguro. ¿Listo? Porque no todos son con ed. Recuerde que hay unos irregulares. Entonces, esto está sencillo. Vengan a ver. Bueno, entonces me van a hacer una oración, chicos, ahí en el chat, donde diga, Pablo rentó el apartamento, pero en inglés no. Pablo rentó el apartamento. ¿Cómo quedaría esa oración afirmativa en pasado? Estamos viendo el verbo, les estoy colocando el verbo rentó porque ahí lo tienen en pantalla, ¿listo?
Entonces piensen cómo quedaría esa oración y me la escriben en inglés en el chat. ¿Listo? Hagan el ejercicio de hacerlo usted solito. Entonces, Pablo rentó el apartamento. Y acá tienen el verbo rentar. Entonces, escriban en el chat, por favor, cómo quedaría esa oración en pasado. Listo, chicas, a ver quién más participa de eso. Bien, María. Sebastián, ¿alguien más? Ok, Angie. Bueno, perfecto. Listo. Ahí lo tienen, fácil. Entonces, Pablo rented the apartment. Bien. Bien, sí, sí, están bien. Bueno, van a escribir ahí en el chat cómo quedaría. Mi mamá plantó flores en el jardín. Mi mamá plantó flores en el jardín. ¿Cómo quedaría esta oración en pasado? En inglés, recuerden que el verbo plantar está ahí en pantalla. Mi mamá plantó flores en el jardín. ¿Cómo quedaría en inglés? Listo. Bien, y ahí pues ya lo tienen. Thank you, Sebastián, Elizabeth, María y Angie y Diana. Muy bien, todos. My mom planted flowers in the garden. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la idea. Colocar el verbo, hagamos una con un verbo irregular. ¿Listo? Van a colocar, el perro mordió el niño. El perro mordió al niño. En inglés. Y pues nuevamente ahí tienen el verbo morder en pantalla. El perro ¿Cómo quedaría entonces esa oración en inglés? Recuerden que el verbo morder lo tienen ahí en pantalla. ¿Listo? Más participaciones. Bueno, entonces, ojo. Recuerden que tienen que utilizar el verbo de la columna que dice pasado simple. Entonces va a ser beat. ¿Listo? Beat. Entonces, the dog beat the boy. Estaría bien. El perro mordió al niño. Al chico, al niño. The dog beat the child. También nos sirve. ¿Listo? Pero entonces es beat con B y T. No es bet con E. Entonces ahí quedó mal escrito, pero ojo. Y tampoco es beaten porque beaten pertenece a la tercera columna, que en este momento no estamos viendo ese tiempo verbal. Y pues como estamos viendo el tiempo verbal pasado simple, pues toca usar el de la columna de pasado simple. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una última acá con esta lista. Entonces, van a escribir, ella
trajo la torta o el ponqué. Yo los dejo ahí que busquen el verbo, no se los voy a señalar. Ella trajo la torta. ¿Cómo sería ahí en inglés? ¿Qué pasó? Ahí están. ¿Alguien más? Listo, muy bien. Sí, Edgar, ahí está bien. Sin el signo de interrogación, entonces. Pero está bien. Bueno, ya lo tienen. Fácil. She brought the cake. Ella trajo la torta. Bien, entonces fíjense que para poder hablar en pasado necesitamos saber el verbo en pasado. Pues obviamente para iniciar, pues usted tiene su lista a la mano y se va aprendiendo los verbos. Pero eventualmente, pues si usted quiere hablar sin mirar, pues necesita saberse el verbo en pasado cuál es. ¿Listo? Bien. Entonces, continúo con el tema. Ya vimos entonces oración afirmativa. ¿Listo? Listo. Díganme ustedes qué ven en común y en morado, en común y en morado, en la oración interrogativa y en la negativa. ¿Qué ven ahí en común y en morado? En el La cuadro. palabra did. La Correcto. palabra did. Correcto, thank you very much. ¿Listo? Entonces, efectivamente, la palabra did. ¿Listo? Si se acuerdan, en el presente simple teníamos un verbo auxiliar. ¿Se acuerdan cuáles eran? Dos verbos auxiliares. ¿Se acuerdan cuáles eran los verbos auxiliares del presente simple? ¿Quién me dice? ¿O quién escribe? Los verbos auxiliares del presente, ¿cuáles eran? Eran do y does. Correcto, ¿listo? Do y das. Que si ustedes recuerdan también se utilizaban solo en el modo interrogativo y en el negativo. ¿Listo? Y bueno, entonces revisemos acá un poquito. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de la oración afirmativa. Entonces tenemos el verbo trabajar, que es un verbo regular. Entonces, si yo digo, she worked yesterday, estoy diciendo, ella trabajó ayer. Y tenemos el verbo cook, que significa cocinar, también es un verbo regular, o sea, para su pasado agregamos ed. Entonces decimos, we cooked chicken today. Nosotros cocinamos pollo hoy. ¿Listo? Entonces hay un ejemplo de oraciones afirmativas. Ay, bueno, ¿y cómo funciona el inglés? Entonces funciona con estos verbos auxiliares. El del pasado, pues va a ser el verbo did. El del presente, pues puede ser do o das. ¿Listo? Y en el futuro va a ser will, pero pues eventualmente vamos a ver will, pero es que necesito que, es como para que se den una idea de cómo funciona el idioma. Entonces recuerden que los verbos auxiliares en presente y en pasado se utilizan en el modo interrogativo y en el negativo. En el afirmativo no. Entonces, en el presente, si yo digo, does he smoke? ¿Qué estoy diciendo ahí en presente? Does he smoke? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Pueden hablar o pueden escribir en el chat. ¿Qué significa la pregunta does he smoke? Que está en presente, pues porque el verbo auxiliar es does. ¿Nadie? Bueno, Jus, pero el tiempo verbal no está del todo bien. ¿Quién más me puede decir qué significa does he smoke? ¿Por qué, Jus? Porque si dijeran ahí fumando, el verbo debería tener ing. Y ahí el verbo no tiene ing. ¿Listo? La misma corrección para Jimena.
ahí el verbo no tiene ing, entonces ahí no dice, ¿está él fumando o no? Correcto, Sebastián. ¿Él fuma? ¿Listo? Él fuma. Y entonces, ¿qué dirá acá en pasado? Le cambio el verbo auxiliar y ya sé que este verbo está en pasado. Entonces, ¿qué traduce esa pregunta? ¿Did he smoke en pasado? ¿Qué traduce did he smoke? Correcto, María. ¿Él fumó? Él fumó en pasado. No, ¿cómo él fuma? No, ahí no hay ningún cómo, ya dirán. No hay cómo. Listo, entonces si yo les digo que will es el verbo auxiliar del futuro, ¿qué dirá ahí? ¿Will he smoke? ¿Qué dirá ahí? ¿Qué dirá esa pregunta? Correcto, María. Él fumará porque es futuro. Entonces, fíjense cómo es de fácil y por eso se dice que el inglés es muy fácil. Porque en vez de aprendernos un poco de conjugaciones de verbos, sencillamente con estos auxiliares yo ya puedo saber si están hablando en presente, en pasado o en futuro. ¿Listo? Les voy a dar otro ejemplo de oración negativa. Mm. Mm. Espérense que no se me ocurre nada, así que tenga mucho sentido. Denme un segundo. Listo. Díganme en qué tiempo verbal está esta oración. Sobre el tiempo verbal. Presente, pasado o futuro. Presente, gracias, Sebastián. Presente porque tiene el verbo auxiliar das. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué dirá ahí? She does not drink water. ¿Qué dice ahí? Exacto. Ella no toma agua, ella no bebe agua. Ambas son correctas, está en presente. Entonces voy a cambiar el auxiliar. Nada más. Fíjense que es cuestión de nada más cambiar el auxiliar. Y díganme en qué tiempo verbal está esa oración. Presente, pasado o futuro. Pueden participar con vos también. ¿En qué tiempo verbal está esa oración que está ahora en pantalla? Presente, pasado, pasado. Correcto, bien. Listo. Entonces díganme ahora qué dice ahí. She did not drink water. ¿Qué dice? Ella no tomó agua. Correcto, ella no bebió agua, ella no tomó agua. Listo, fíjense que con solo cambiar el auxiliar, pues ya significa otra cosa. Entonces tenemos una oración en futuro. ¿Qué dirá ahí? ¿Qué dice ahí? She will not drink water. ¿Qué dice ahí? She will not drink water. Correcto, entonces ella no beberá agua, ella no tomará agua. ¿Listo? Entonces, bueno,
Esa es como la idea para que entiendan cómo funciona el inglés. Nosotros ya vimos presente, bien, estamos viendo pasado. Entonces tenemos que, al igual que en el presente, en el modo interrogativo y en el negativo, se va a utilizar el verbo auxiliar. La diferencia con el presente es que en el pasado tenemos un solo verbo auxiliar, en el presente teníamos dos, así que es mucho más fácil el pasado en ese sentido. ¿Listo? Y bueno, de igual manera, el did es un verbo auxiliar que no traduce nada por sí solo. O sea, yo no puedo llegar, parar acá y hacer una traducción de este did porque no tendría sentido. Fíjense que acá tengo 3 palabras a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Por qué? Porque el did no traduce nada. Su función en la oración es indicarnos, en este caso, que la oración está en pasado. ¿Listo? Entonces, recuerden eso. Listo, y pues por acá tengo un ejemplo de pregunta con did. ¿Listo? Recuerden siempre seguir el orden del cuadro. Entonces, primero va el auxiliar, después el sujeto, después la acción principal. Tengo acá esta pregunta. Did you work today? ¿Qué significará esa pregunta? Did you work today? ¿Quién me dice con vos? Did you work today? ¿Con vos? ¿Qué significa esa oración? Did you work today? Esa pregunta. ¿Ella trabaja hoy? Ah, no, ¿tú trabajas hoy? Tú trabajaste porque es pasado. Tú trabajaste hoy. ¿Listo? Bien, gracias. Y pues recuerden que cuando empiezo con mi verbo auxiliar, las preguntas son para responder con sí o con no. Igual si usted lo piensa en español, pues es lo mismo. Es para responder con sí o con no. ¿Trabaja usted hoy? Ah, sí, no. ¿Listo? Entonces no hay más opciones. Entonces respondo yes, I did o no, I didn't. Son las opciones de respuesta. Yes, I did, no, I didn't para esta pregunta. ¿Listo? Y bueno, tenemos en el modo negativo, viene el sujeto, viene el did not y después mi acción principal. Entonces acá tengo un ejemplo. I did not take the bus today. ¿Quién me dice con vos qué significa esa oración? I did not take the bus today. ¿Qué significa la oración I did not take? En futuro, Sebastián. ¿Quién me dice con vos Yo qué no significa? ¿Repites, por favor? No tomé el bus hoy. Exacto, yo no tomé el bus hoy. Y bueno, por acá les muestro que el did not es la forma larga, pero la forma abreviada, la forma corta, didn't. Didn't. I didn't take the bus today. Entonces recuerden que siempre hay forma larga, forma abreviada. ¿Listo? Bueno, esa es como a grandes rasgos la explicación del pasado simple. ¿Tienen preguntas? Si no tienen preguntas, reaccionen con un pulgar arriba, por favor. Ok, bueno, 3 pulgares arriba. Continúo entonces. Si tienen preguntas, pues igual me la hacen. Bueno, este es como un resumen, pues para que vean como las diferencias. ¿Listo? Entonces, tenemos la oración afirmativa, que sería sujeto, verbo en pasado, complemento. I studied English at Sena. Yo estudié inglés en el Sena. Tenemos la oración negativa, que fíjense cómo me dice que la forma larga es did not y la abreviada es didn't. Entonces puedo decir, I did not study English at Sena. Yo no estudié inglés en el Sena. O puedo decir, I didn't study English at Sena. Y tengo la pregunta, pues que va a empezar con el auxiliar did. Ah, no, es que tenga una pregunta con WH, ¿no? Que ustedes saben que la WH siempre iría primero. Entonces yo puedo decir, did you study English at Sena? ¿Estudió usted inglés en el Sena? Y pues la pregunta va a ser para responder con sí o con no. Entonces, yes, I did. No, I did. I didn't. Sí, yo sí, no, yo no.
Y fíjense cómo, pues, esta respuesta corta depende de pues, el sujeto con el que le hayan hecho la pregunta. Entonces, por ejemplo, acá. Did I paint my house? ¿Pinté yo mi casa? Y la otra persona le dice, sí, lo hiciste. No, tú no lo hiciste. Did you break the window? ¿Usted rompió la ventana? Y la persona contesta, sí lo hice. Yes, I did. No, I didn't. No, yo no. ¿Listo? Did he speak Spanish in the class? Él habló español en la clase. Entonces responden, sí, él lo hizo. Yes, he did. No, he didn't. No, él no lo hizo. ¿Listo? Entonces, pues siempre tienen que ser coherentes de acuerdo a la pregunta y cómo se responde, o sea, qué pronombre personal van a utilizar acá en su respuesta. Listo, acá como un resumen de lo que ya expliqué, oración afirmativa, negativa y pregunta con respuesta corta formal. Bueno, entonces vamos a hacer, uy, este no me sirve, vamos a hacer acá un ejercicio. Ya les comparto. Bueno, en un segundo que no me deja compartir todavía. Ya ahora sí. Bueno, entonces tenemos este ejercicio que me gusta porque tenemos una pregunta a la cual se va a responder con oración afirmativa. Entonces, por favor, para que le presten atención al orden de la pregunta, fíjense que acá tenemos una WH, o sea, que significa que, y pues como les dije, la WH siempre va antes del verbo auxiliar. ¿Listo? Entonces vamos a ver si dos voluntarios para leer, por favor, alcen la mano. No veo manos alzadas. Bueno, entonces denme un segundo. Bueno, entonces Sebastián va a leer la pregunta y Angie ya la contesta. Sebastián lee la pregunta, Angie ya la contesta. ¿Ya están viendo el ejercicio, la actividad? ¿No? ¿Alguien me Sí, contesta? profe. Gracias. Bueno, entonces ellos no están. Sigamos con Karel Carrasco y Jimena Muñoz. ¿Tampoco? Karel y Jimena. Karel y Jimena. Bueno, la tercera es la vencida. Diana Roca y Laura Pinto. Diana, ¿puedes leer la pregunta, por favor? What did Emily do yesterday? Listo, muy bien. Solo que se pronuncia do, como si hubiera una U.
What did Emily do yesterday? Diana, ¿qué crees que dice ahí? Mm, ¿Qué, qué está leyendo? Ay, No. no sé. No sé. ¿Sabes qué ¿Qué? significa el verbo do? Do. ¿Sabes qué Ay, significa ese no. verbo? Bueno, do No. es el verbo hacer. Hacer. Entonces, ¿qué dirá ahí? ¿Qué no. ¿Qué, qué está haciendo Emily? Pero la oración, ¿en qué ¿O tiempo qué verbal hizo? está? ¿En presente continuo o en pasado? Está en... Ay, espere, profe. En pasado. Correcto. ¿Pasado? Sí, entonces está en pasado, ¿cómo queda el verbo hacer? ¿Qué hizo Emily Ayer. Listo. ayer? ¿Qué hizo Emily ayer? Listo, Diana. Y como tus compañeros no aparecen, dime cuál crees que sería la respuesta. ¿Qué hizo Emily Mm, ayer? Chase reading a book. Presente continuo, lo que utilizamos para expresar lo que está pasando en el momento, Diana. Ay, no, Entonces, ¿cuál no, será? porque es paz. Bueno, entonces La verde. sí, correcto. Ahí es donde les Sí, digo que hay que saberse los verbos en pasado. Entonces, acá el único verbo que Ujú, está en pasado es el verde. ¿Listo? She read a ok. book. Ella leyó un libro. Entonces, ¿qué hizo Emily ayer? Ella leyó un libro. Gracias a Libro. Diana Q. Listo. Bien, por ahí alguien me estaba alzando la mano. ¿Quién estaba alzando la mano? ¿Nadie? Yo vi que alzaron una mano. Bueno, Laura Pinto, ¿estás? Laura Pinto. Teacher, acá estoy. Laura, ¿puedes leer la pregunta, por favor? Where did they go on vacations less o last? Last summer. Listo, entonces te voy a hacer unas preguntas. Tú me dices si sí sabes o no. ¿Sabes qué significa la WH where? Ellos, No, where. nosotros. No. Bueno, significa dónde, ¿listo? Ok, ¿Sabes ok, qué, ok. sabes qué significa el verbo go? Ir, Ir, listo. Bien. Entonces, hasta vacation, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice esa pregunta? a la playa, algo así. No, la pregunta, ¿qué dice la pregunta en español? Lo que creas. Ya te dije ¿A que where dónde, sí. a dónde Ok. iremos de vacaciones? Algo así. ¿Otra vez me repites, por favor? ¿A dónde iremos de vacaciones? ¿Iremos en futuro? ¿En qué tiempo verbal está en la oración? One moment, teacher. O a dónde vamos. Algo así. Creo que algo así. Sí. Dime en qué tiempo verbal está esa oración. ¿Presente, En pasado? presente. En presente porque sabes que está en presente.
Pues creo que está en presente, no es que sí lo afirme, sino que de pronto creo que está en presente por el go. Por acá nos dicen en el chat que está en pasado. Laura, ¿sabes por qué está en pasado? No, teacher, la verdad no. Bueno, por el did, ¿listo? Pues creo que no estabas prestando mucha atención a la explicación. Listo, entonces está en pasado. Y no, ¿Qué dirás estoy ahí aquí. hasta aquí? ¿Qué querrá decir la pregunta si está en pasado? Laura. Hola, teacher. Es que me toca hablar Está. cuando mi hija no hace tanta bulla para que me puedan escuchar. Por eso a veces no escucho muy bien y de pronto no le presto atención porque mi hija, pues es una bebé, entonces por ese inconveniente de pronto Ya no sabes escucho que mucho, no le presto mucha atención. Ya sabes que la oración está en pasado, entonces, ¿qué dirías a vacaciones? ¿Qué querrá decir ahí? Bueno, Laura está con la bebé. Entonces, sigue Sebastián nos dice ahí. ¿A dónde fueron de vacaciones el último verano? Es correcto. ¿A dónde fueron ellos de vacaciones el último verano? ¿Listo? Y el verano pasado, no el último verano, el verano pasado. ¿Listo? ¿Y cuál sería la respuesta? They went to the beach. Correcto, entonces ahí pues tenemos que saber cuál es el pasado del verbo go. Y si ustedes miran la lista, el pasado del verbo go es went. Entonces, they went to the beach. Ellos fueron a la playa. Listo, chicos, súper recomendación. O sea, ya continúo, pero va a hacer un paréntesis. Cuando yo haga las explicaciones, tienen que sí o sí mirar a la pantalla. Con solo oír no van a entender nada. Entonces, de preferencia, cuando yo haga explicaciones, miren a la pantalla o si no, no entienden los temas. Bien, entonces ellos fueron a la playa. Listo, 3. 3. Sanji, ¿quieres leer la pregunta, por favor? Did you eat lunch at home yesterday? Bien, listo. Entonces ahí tenemos una pregunta que empieza con nuestro verbo auxiliar did, que es el que nos indica que está en pasado. ¿Qué querrá? Ah, bueno, antes de eso, dime qué significa el verbo eat. Comer. Listo, Bueno, entonces, comiste porque estaba en pasado. sí. Entonces, ¿qué significa la pregunta? Did you eat lunch at home yesterday? ¿Qué almorzaste ayer en tu casa? No. Sí, ¿qué almorzaste ayer? No, porque si dijera que almorzaste, tendría que ir un what acá antes y no hay un what. ¿Tú almorzaste ayer en tu casa? Exacto. Pero pregunta. Almorzaste. Bien, sí, almorzaste ayer en tu casa. ¿Listo? Almorzaste en casa ayer. Bien. ¿Y cuál sería la respuesta? Angie. No, I ¿Repites que no te alcanzamos a escuchar? Yes, I eat at home. ¿La verde o la amarilla? La naranja, bueno, amarilla. Naranja, ok. Listo, entonces, ahí tenemos que saber que, como les digo, para la oración afirmativa tenemos que saber el pasado del verbo. Y el pasado del verbo eat es ate, ate. Entonces, yes, I ate at home. Sí, yo comí en casa. ¿Listo? Bien. Vamos con el siguiente. Sebastián, ¿tú no puedes hablar? Sebastián, ¿puedes hablar?
Sebastián, respóndeme si puedes hablar, sí, no. Sí, señora. Ok, listo. ¿Puedes leer la pregunta, por favor? What time did he arrive at the party? Listo, te voy a hacer varias preguntas. Me respondes lo que te pregunte. ¿Sabes qué significa what time? Time es tiempo. What es qué tiempo? O sea, qué tiempo. Sí, pues en otras palabras es como a qué hora. ¿A qué hora? Pero literalmente es a qué tiempo. Pero O pues sea, sería traduciría como a qué hora. a la fiesta, ¿sí? Sí, pero dame un segundo, Sebastián. ¿Qué significa el verbo arrive? ¿Sabes, Sebastián? Arrive. Como llegar, llevar, llegar. 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 ¿Listo? ¿Y en qué tiempo verbal está esa pregunta? Pasado por el did. Listo. Entonces, ahora sí, exacto, correcto. Ahora sí dime qué dice la pregunta. ¿A qué hora llegas a la fiesta? ¿Llegas en presente? Pero no me acabas de decir que está en pasado. ¿A qué horas llegó a la fiesta? Correcto. ¿A qué hora llegó él a la fiesta? ¿Listo? ¿A qué hora llegó él a la fiesta? Entonces, nuevamente, tenemos el verbo arrive, que es llegar. Tenemos que saber el pasado del verbo arrive para poder contestar. ¿Cuál será la respuesta, Sebastián? La de la mitad. He arrived Correcto. at He arrived at 7 p.m. Bien, entonces él llegó a las 7 p.m. Acá estaba súper fácil porque ya sabemos que los verbos regulares se les agrega ed, pues en este caso solo la d porque termina en para hacer el pasado. Entonces, he arrived at 7, él llegó a las 7. Listo, bien. Thank you, Sebastián. Jimena, ¿puedes hablar? Sí, profe. Listo. Yo te hago unas preguntas, tú me contestas lo que pregunte. ¿Sabes qué significa how many? How many? Mani. No, profe, no sé. Entonces ahí te voy escribiendo en el chat, listo. Entonces, how many puede significar cuántos o cuántas. ¿Listo? Listo. ¿Sabes qué significa cookie? O cookies en este caso. Jimena. Profe. ¿Galletas? Correcto. Listo. Acá el verbo de la oración es bake. Ese es el verbo principal, la acción principal. ¿Sabes qué significa ese verbo? Bake. No, profe, no sé. Bueno, significa hornear. Listo, hornear. Bueno, Jimena, ¿en qué tiempo verbal está esta oración? En pasado, Porque sabes que está en pasado. es porque acá tiene el did. Correcto. Listo. ¿Qué crees que dice esta pregunta con lo que ya te escribí ahí en el chat? ¿Qué crees que significa la pregunta? ¿Qué creo que significa? Sí. Ya te dije que how many significa cuántos o cuántas y que el verbo bake significa hornear. Entonces, ¿qué crees que dice la Es pregunta? cuántas galletas. Cheat es ella, ¿no? ¿Cuántas Sí, galletas horneó ella para la fiesta? correcto, Jimena, muy bien. Very good. ¿Listo? Bien. How many cookies did she bake for the party? ¿Cuántas galletas ella horneó para la fiesta? Bueno, ¿y cuál crees que sería la respuesta? Tienes que buscar la respuesta que tenga el verbo hornear en pasado. ¿Cuál crees que es la respuesta, Jimena?
¿La de qué color? La Orange. morada, profe. Ok, the purple one. Listo, muy bien. La morada, porque pues ya sabemos que los verbos regulares, ND. Correcto, bien. Entonces, she baked 20 cookies. Ella horneó 20 galletas. Listo, muy bien. Thank you, Jimena. Listo, una última. ¿Hay algún voluntario? Alza la mano, voluntario, voluntario. De los que no ha hablado. Voluntario. Yadira, ¿no quieres participar? ¿Puedes hablar, Yadira? Yadira, ¿puedes hablar? Está fácil, además. Bueno, Yadira no me contesta, me ignora Yadira. Entonces, sigamos. Natalia Méndez. ¿Puedes hablar? Natalia Méndez, Natalia Méndez. Sí, señora. Natalia, entonces lo que yo te pregunto me vas a decir qué significa. ¿Qué significa they? Sí, ellos, Listo. ¿Qué significa el verbo watch? no sé. Bueno, el verbo watch es ver. Listo. Watch. Lo usamos para películas, televisión, no sé, series. ¿Listo? Y, ok. ¿Sabes qué significa movie? Sí, película. Last night ya lo vimos, pero ¿sabes qué significa? Lo vimos hoy, last night. Sí. ¿Te acuerdas? No. Significa anoche. Listo. Anoche. Natalia, dime en qué tiempo verbal está esa pregunta. Pasado. Porque sabes que está en pasado. Por el día. Correcto. Entonces, ¿qué crees que dice esa pregunta? Ellos anoche vieron películas. Sí. Ellos vieron la película anoche. ¿Listo? Vieron- Así. Ellos vieron la película anoche. Ok, muy bien, Natalia. Entonces ya sabes, pero vuelvo y repito. Cuando empezamos la pregunta con el verbo auxiliar, es para contestar con sí o con no. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 3 opciones de sí. ¿Listo? De acuerdo al cuadrito que vimos, a lo que les mostré en la explicación, ¿cuál crees, si recuerdas, que es la opción correcta? La verde. Correcto, muy bien, Natalia. Entonces, yes, they did, forma corta, formal. Perfecto. Listo, muy bien, Natalia. Excelente. Bien, chicos, entonces, ahí este ejercicio me gusta porque estamos practicando preguntas y oración afirmativa. ¿Listo? Entonces, vuelvo acá al PowerPoint. ¿Listo? Entonces recuerden que yo siempre les dejo primero la grabación de la sesión y el PDF en Sayuna. Si ya todos tienen eso claro, por favor me colocan pulgar arriba. Reaccionan con pulgar arriba. Bueno, aparte de Angie, ¿el resto lo tienen claro? Listo. Si no, pues pregunten, para esto son estas sesiones, ¿no? Entonces recuerden que en Sayuna queda la grabación del video de la sesión y estos PDFs donde al final, pues, encuentran algunos ejercicios extra para que practiquen el tema. Entonces, digamos que ahí solo nos faltó practicar con la oración negativa, pero bueno, ahí está la explicación. Entonces, acá en los enlaces de práctica les voy a dejar uno para que practiquen con oración negativa. Bien, y aparte de todo, pues recuerden que ustedes pueden ingresar a este botoncito donde dice What Happened para que trabajen con el material interactivo. ¿Listo? Para reforzar. Recuerden que yo solo hago como una introducción al tema para que ustedes pues realmente puedan venir y trabajar más
con este material que viene en el curso. ¿Listo? Y pues también súper recomendación, tenga esta lista de verbos a la mano o imprímala, revísela, póngale un churito a los que ya se saben. Entonces, bueno, ahí les dejo el enlace donde pueden encontrar la lista de verbos. Listo, chicos, y pues eso sería todo por hoy. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud? Si no tienen inquietud, por favor reaccionen con pulgar arriba. Bueno, deberían tener una inquietud y es que el próximo lunes es festivo. Entonces, va a haber la posibilidad, creo que ustedes no están teniendo sino con el titular y conmigo, ¿cierto? ¿O están viendo otras materias en el momento? No, señor. Entonces, lo más probable es que los cite para el miércoles a las 6, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en Profe, cuenta. pero el miércoles tenemos sesión con él. Ah, el miércoles están con él. Sí, Entonces señora. sería el viernes. O si no, el jueves y hago un cambio del jueves. Bueno, gracias. Entonces yo reviso y si no, sería el viernes, pero si puedo pasarlo el jueves, pues el jueves, pero me toca revisar. ¿Listo? Entonces, nada, chicos. De lo que sí les digo es que en la próxima semana sí habría formación, pero pues obviamente no el lunes, ¿no? Voy a revisar entonces cómo cuadra, cómo organizo para poderlo hacer en otro espacio que no sea el miércoles, ¿listo? Entonces, bueno, chicos, que tengan una feliz tarde, have a nice evening, y nos vemos la próxima semana. See you next week, ¿listo? Take care. Bye, bye. Bye, thank you. Okay, bye.